Y qué bueno que cada uno de ustedes pueda estar en este lugar, porque el día de hoy es muy importante, y no solamente porque es domingo, no es porque solamente hemos dispuesto este tiempo, porque sabemos que el contexto de muchos de nosotros es trabajar toda la semana, se entiende todo eso, y no es solamente por apartar un día, solamente por apartar, sino que es poder decirle al Señor: Señor, el día de hoy vengo a recibir algo nuevo de ti, vengo a recibir una palabra tuya y dispongo mi corazón para los cambios que se necesita para poder yo construir una casa conforme a lo que tú deseas de nosotros. Cuando pasa eso, cuando hay esto que transforma nuestra vida, se llama en nosotros, en español lo conocemos como disposición. Cuando hay disposición de que podamos ser cambiados y transformados, Dios actúa más rápidamente. Por eso es que vemos de repente gente que es cíclica, y la palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, nunca termina lo que empieza, porque no tiene ánimo o se le va el ánimo de a poco por los afanes de la vida o por cosas. Pero aquel que está firme en la decisión de poder decir: Señor, yo a partir de ahora quiero seguirte con todo mi corazón y quiero ver esos cambios sobre mi vida, entonces el Señor dice: cosa que ojo no vio, ni oído ha oído, ni ha subido a corazón de hombre, son aquellas cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Amén. Y el acto que hemos venido a hacer en esta mañana es disponer tiempo para decirle: Señor, te amo y quiero recibir de ti. Señor, quiero estar contigo. Señor, quiero recibir de tu palabra para poder que mi vida sea transformada. Y aquí hay una clave en esto, queridos, y poder honrar a cada uno de los que ha venido el día de hoy, porque el día de hoy hay una palabra que es una continuación de lo que vimos un día jueves, de descubrir quién es Jesús. Y esa es la serie que hemos estado conversando en esta temporada, en mayo, en abril y en mayo, descubrir quién es Jesús. Y será así algo como paradójico. ¿Cómo vamos a descubrir en una iglesia cristiana quién es Jesús si todo lo que hacemos es en torno a Jesús? Y yo le podría decir de vuelta: no me lo va a creer, pero hay gente que está incluso dentro de la adoración y no conoce quién es Jesús. Suena como confrontacional en eso. ¿Y cómo será así entonces? ¿Cómo tan así? ¿De qué forma estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y la palabra dice en Mateo capítulo 16, del 13 al 20, esto lo habíamos leído, pero es un versículo troncal, es lo que vamos a estar compartiendo durante este tiempo. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, dice, preguntó a sus discípulos. Jesús le pregunta a sus discípulos. Contextualizar en esto: gente que vivía con él. No era como nosotros, que nos vemos 2 veces a la semana, que no sé cómo es su lunes, por ejemplo, o su martes. No sé si yo lo llamo a las 6 de la tarde un día lunes, me va a contestar bien o mal, por el tema del trajín del tiempo, los afanes de la vida. Ahí había gente que estuvo con Jesús, vio los milagros de Jesús, compartió con Jesús, no solamente cuando Jesús predicaba. Imagínense lo importante que fue, por ejemplo, para un discípulo verlo en primera persona, me imagino una GoPro aquí puesta, de ver a Jesús haciendo los milagros y después quedarse a conversar con él. Y Jesús, ¿cómo hiciste este milagro? Hoy estuvo espectacular lo de los panes y los peces, y ahí estaba Jesús compartiendo con la gente. Entonces decía: y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, en un momento se da vuelta y dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿A quién se refiere al Hijo del Hombre? A Jesús. Entonces después dice de vuelta el próximo versículo, dice: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y después Jesús pregunta de nuevo y dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne, diga conmigo carne, ni sangre, diga conmigo, sangre, eso es, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Entonces dice, el próximo versículo, dice: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esta es una revelación tremenda. Dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Quédate ahí, querida Mical. Mira, cuando existe alguien que es reconocido en una ciudad, ¿qué hacen? Le dan las llaves
de la ciudad. Es como un municipio. El otro día yo leí que a un personaje le quitaron la llave y lo dejaron como persona non grata. Ahí por allá por Punta Arenas. O sea, ya fue nefasto el tema. Pero cuando existe un acto de reconocimiento, por eso yo amo de repente cuando compartimos nosotros en las casas y nos dicen, tu casa es mi casa. O usted es bienvenido cuando hay algunos que se lo toman literal y después entran hasta la cocina, pero ese es otro punto. Pero el tema es el siguiente: cuando existe un acto de reconocimiento y yo digo, qué bien me hizo estar tomando once, por ejemplo, qué bien me hizo ir a visitarte, y después de vuelta uno recibe un acto de reconocimiento y dice, venga cuando quiera. Total, todos los días con la CEU. Venga cuando quiera. Y es un acto de reconocimiento. Estoy reconociendo que la persona que viene a mi casa es una persona que es digna de poder venir. Entonces dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Sabes lo que te está queriendo decir el Señor en esta mañana? Te está diciendo, si tú me reconoces, yo te voy a reconocer de vuelta y tu casa es mi casa. Wow. Y ahí está el tema. Y dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Yo ayer estuve orando casi 20 minutos porque esta última parte me resultó un poco difícil de poder entender. Les recomiendo algo a los que leen la Biblia. Cuando usted no entienda algo, pídale al Espíritu que le revele. Señor, ¿sabe que no entiendo esto? ¿Me lo puede revelar? Y ¿sabe lo que me decía el Señor de vuelta? Dice, entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese. ¿Por qué? Si se supone que Jesús tiene que ser conocido. Y el Señor me dijo algo que me caló en lo profundo de mi corazón. Me dijo, porque Jesús quiere ser descubierto antes que digan quién es Él. Wow. Y aquí hay un paradigma. Un paradigma es una verdad que no merece ser refutada. Es una verdad que es tan a la vista que nadie puede decir lo contrario. Es como decir que las naranjas son naranjas. ¿Ha visto alguien una naranja azul? No, las naranjas son naranjas. Entonces es un paradigma, es una verdad que no merece ser contrarrestada. Algunos dirán, pero también existen las sandías cuadradas. Sí existen. Pero sin desviarnos del tema, en este aspecto es un paradigma decir lo siguiente, la verdad. Y por favor, quiero invitar a toda la asamblea en esta mañana a que pueda grabarse esto en lo más profundo de su corazón. Jesús quiere ser descubierto por su iglesia. Amén. Jesús quiere ser descubierto por ti. No, es que Jesús es muy santo, que ese es un pensamiento que muchas veces nuestra mentalidad que está metida tanto en el materialismo, está metida tanto en las situaciones complicadas y complejas, estamos tan metidos en esto que no miramos lo que está pasando allá arriba y no estamos concentrados en lo que Dios está diciendo. Y entonces el Señor viene y dice, yo quiero ser descubierto por mi iglesia, yo necesito tener una relación con cada uno de ustedes, porque la relación de Dios con el hombre transforma al hombre, transforma la mente del hombre, sana al hombre. Moisés lo dijo, sí, lo dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ninguna parte. Le diríamos a las personas más queridas por nosotros, si tú no vas conmigo, yo no voy. No me gusta andar solo. Yo les puedo contar esto. Hay veces que nosotros en la cultura chilena somos como muy, decimos nosotros, aclanados. Aclanados significa que somos muy familiares, como tipo italiano. La familia es lo primero. Hablamos de eso y ha sido tan en el punto que en otros momentos, cuando hemos tenido la oportunidad de ir a otros países, a otros lugares que el Señor nos honra para poder estar, nos dicen, a mí me sorprende porque una persona que tiene 18 para arriba ya después con la familia ya no se junta ni los domingos a cenar y nada. Y nosotros cuando, no sé, hermanos, podemos nosotros estar en el trabajo, pero siempre la llamada a la casa, ¿sí? O el WhatsApp, ¿cómo está? Oye, hay comida en el refrigerador, está puesta la hamburguesa en el microondas, por favor que no se te pase esto, corta el gas después de bañarte, está como todo, y hay una comunicación fluida. Existe una comunicación fluida. Y sabe, cuando la palabra del Señor dice en 2 Corintios, dice que Él vivirá en nosotros y habitará en nosotros. Él será nuestro Dios. Y después dice, nosotros seremos sus hijos. ¿Qué implica eso? Que el concepto, cómo Dios nos ve a nosotros, es un concepto de padre a hijo. O sea que alguno me preguntará entonces, ¿Dios a mí me ve como hijo? Sí.
Y Él quiere que tú lo veas como padre. ¿Cómo reaccionamos a una relación sana como padre? Le puedo decir una relación sana porque he visto de otras relaciones también que son complicadas. Pero el Señor está dispuesto a sanar tu vida, querido hermano. Está dispuesto a sanar tu realidad. Está dispuesto a intervenir en tu propósito, en tu vida, para poder transformarle y darle un futuro y una esperanza. Entonces, en la medida en que nos expongamos al Señor, en la medida en que tengamos un training de poder habitar en la presencia de Dios, es cuanto más vamos a ser transformados. Mientras más yo comprometido esté con la visión de Dios, mientras más me dedique, más tiempo dedique en poder descubrir quién es Jesús, mayor transformación, mayor sanidad, mayores milagros, mayores prodigios, mayor claridad en mi mente, mayor propósito de Dios sobre mi vida. No sé si hay alguien que está entendiendo esto esta mañana, pero Dios quiere intervenir en tu realidad a fin de poder darte ese futuro y esa esperanza que cada uno de nosotros anhela. Y que me puedo adelantar y puedo ser un poco más atrevido en esto, que no vamos a encontrar en ningún otro lado. No vamos a encontrar en ningún otro lado. Los demás son parches de bienestar. Son parches de estabilidad. Te ayudan a poder sentirte bien un poco, solamente un poco. Pero no te van a dar una permanencia en la gloria del Señor. El Señor nos dice, entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que Jesús era el Cristo. ¿Sabe lo que viene después a continuación? Que Jesús sigue recorriendo Galilea y decía que Él iba por las plazas predicando y sanaba a los enfermos. ¿Y sabe lo que pasaba? La gente, en vez de huir, se acercaba más a Él. La palabra nos dice en Santiago capítulo 4, verso 4, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. En esta mañana, el día de hoy, todos estamos congregados y nos pusimos nuestra mejor vestimenta, nos bañamos, nos peinamos, nos vemos muy, muy bonitos para salir en las fotos, para que después no digamos, que me veía mal en el Instagram, así que voy a... No, sino que nos pusimos la mejor de nuestras ropas, porque vivimos en una sociedad donde como ven, te tratan. Yo puedo contar una experiencia. Un día estaba trabajando para presentarme un poquitito. Mi nombre es Joel Quintana, yo sé que de aquí para allá todos me conocen. Y el pastor es el que está allá, yo solamente soy el hijo del pastor. Y mi otra profesión es ser abogado. El día que yo no estoy con la guitarra, estoy con los libros y estoy con las carpetas y estoy escribiendo demandas y cosas así. Y hubo un día en que yo fui al centro para hacer un trámite de abogado. Y me acordé de una de las palabras que me dijo mi abuela. Me dijo eso: como te ven, es como te tratan. Como te ven, es como te tratan. Yo iba a hacer una firma de papel, hermano, no era nada más. No era que iba a ir a alegar o que iba a ir a hacer un trabajo más. Una firma de papel. Y en ese lugar era el Ministerio de Relaciones Exteriores. Iba para allá. Y ese lugar, el lugar de la entrada, estaba cercado por carabineros, por la policía. No dejaban entrar a cualquiera. Y ese día se me ocurrió la brillante idea de ir con terno y corbata. Entonces pasaba cualquier persona vestida así como yo hubiera ido con esta ropa, no hubieran dejado pasar, porque hermano, estaban desenfundados, o sea, no era, porque estaba al lado del Palacio de Gobierno de la Moneda, entonces ahí no entra cualquiera, podemos discutir eso después, pero ahí no entra cualquier persona con cualquier intención. Entonces estaban los del GOPE, la policía especializada, y de repente decía, momento, y eran unas personas grandes, y los que estaban antes de mí estaban vestidos como ciudadanos cualquiera, no los dejaron entrar. Y a mí me vieron con corbata y con el terno y dije, vengo a firmar un documento al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se me quebró la voz, hermano, y se me secó la garganta porque estaba nerviosísimo. Me quedé mirando y me dice, pase, sí, pase. Como te ven, es como te tratan. Hubiera ido así, váyase. Venga otro día. Hágalo por internet con la clave única. Entonces yo fui a firmar el documento y me fui. Y eso fue todo. Como te ven, es como te tratan. Vivimos en una sociedad que de acuerdo a tu apariencia te juzga. Vivimos en una sociedad que cuando uno huele bien, es cuando uno lo abrazan. Cuando uno se ve bien, es cuando uno lo abrazan. No estamos acostumbrados a abrazar a alguien que huele mal o que está desaliñado. ¿Cierto que no? No olvidemos nunca que Jesús fue el único que se atrevió a abrazarnos cuando olíamos mal. Es que yo me baño todos los días, no me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando del peso del pecado. Entonces la palabra dice, acérquense
a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Cuál es la iniciativa que mueve el corazón de Dios y que lo enternece? Y aquí quiero pedir toda la atención de los papás. Si usted como papá se enternece cuando el hijo, sea cual sea la edad que tenga, va y de forma desinteresada dice, papá, te amo, sin pedirle plata después de vuelta, sino que va de una manera desinteresada y dice, papá, te amo. Lo has hecho bien. Un día casi se me pone a llorar uno de mis papitos cuando yo lo quedo mirando y le dije, has hecho bien tu pega de papá. Me abrazó toda la tarde. Y de repente falta ese reconocimiento, hermano, como que uno lo tiene tan metido, es como, bueno, es parte de nomás, así es como tu trabajo. Pero decirle, reconocer a alguien la labor, muchas veces nos pasa en la manera espiritual, estamos tan acostumbrados a la gloria de Dios que nos decimos, Señor, tú eres un papá bueno. Tú eres un papá misericordioso, has hecho un buen trabajo conmigo, porque yo recuerdo cómo estaba antes de haberte conocido y cómo yo estoy ahora, y me doy cuenta cómo tu Espíritu Santo ha podido colaborar conmigo y me ha dado un futuro y una esperanza. He visto, Señor Jesús, cómo tu gloria ha podido moverse en mi casa, ha podido moverse en mi familia, ha restaurado las cosas que estaban rotas, y ahora puedo decir, Señor, que tu gozo ha sido mi fortaleza. Cuando nosotros hablamos de esa manera en el Espíritu de Dios, Dios empieza a mover en favor de aquellos que le aman. Por eso es que no todo el mundo está acostumbrado a la gloria de Dios, porque les falta eso. Han tenido malas experiencias, han estado rotos, se han acostumbrado a la figura de Dios. Como decíamos el día jueves, han enlatado a Dios un preconcepto. Y el pastor dijo algo muy certero que me caló en lo más profundo de mi corazón. La gente está tan sumida en una mentalidad de esclavitud que se acuerda de Jesús cuando las cosas están mal. Por eso vemos las iglesias que están llenas para los matrimonios, están las iglesias llenas para los funerales, están las iglesias llenas para las presentaciones, pero para los servicios de oración, recíbalo con amor, hermano, si no estoy hablando de usted, estoy hablando de lo otro. Porque enlatan a Jesús y lo meten a Jesús en un comodín cuando las cosas me están saliendo mal. Cuando ya probé todo, cuando intenté todo y no me resultó absolutamente nada, ahí recién me voy a meter. Y el Señor nos está diciendo ahora, nos dice, entonces mandó a sus discípulos que nadie se dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, quiero que me descubran. Quiero que vean que yo soy bueno. Quiero que vean que yo puedo cambiar y transformar tu vida en un 2x3. Lo que antes otras personas decían de ti, yo el día de hoy puedo transformar tu vida y puedo darte un futuro y una esperanza. Alguien que pueda entender esta palabra, el Señor se va a mover sobre tu vida en la medida en que tú te dediques a descubrirle. El Señor va a hacer milagros, va a hacer prodigios, va a transformar tu situación por muy complicada que esté, en la medida en que uno dice, yo renuncio a esto para descubrir quién es Jesús. Yo renuncio a esta situación para poder descubrir quién es Jesús. Al principio, hermanos, convengamos todos que esto al principio se transforma en algo difícil, porque hay que renunciar. Pero después, hermano, cuando empezamos a ver los resultados, decimos gracias, Señor, porque valió la pena tanto sufrimiento, valió la pena tanto esfuerzo, valió la pena tantas experiencias de vida para poder decir, Señor, tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Diga conmigo, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. ¿Sabe lo que pasa en esta palabra? Cuando dice Jesús, dice Simón Pedro habla y dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí me voy a ir con turbina. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo viene de la palabra griega Christos, que significa ungido. Entonces Simón Pedro dijo, yo creo que tú eres el ungido de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el ungido de Dios. ¿Saben lo que implica esto? En la cultura antigua se ungía literalmente con aceite, y de hecho hasta el día de hoy algunos lo hacen de manera simbólica, de poder vertir aceite sobre la cabeza de una persona. Yo antes no me había puesto a investigar un poco más, pero esa parte de la costumbre hebrea, viene de la costumbre hebrea, lo que hacían realmente cuando hacían algo era que vertían aceite sobre las ovejitas. ¿Y para qué vertían aceite sobre las ovejitas? Porque en los tiempos de invierno la lana se pone espesa y aumentan los parásitos. Entonces, como aumentan los parásitos, la forma en que los parásitos sean expulsados del cuerpo era
poniéndole aceite para que la lana, que era espesa, se hiciera resbalosa y se pudieran mantener a las ovejitas sanitas y rosaditas después cuando la esquilaban. ¿Qué pasaba en eso? Que también era simbolizado como un acto de decir, cuando estaba vertiendo, por ejemplo, el profeta Samuel en la cabeza de David y lo estaba ungiendo como rey de Israel, estaba diciendo: yo te estoy separando de los parásitos de tu vida. Yo te estoy apartando de las cosas que están distrayendo tu vida. Y acá cuando dice: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el ungido de Dios, significa que Dios apartó a Jesús como algo sumamente sublime para que cada uno de nosotros no estuviera siendo comido por parásitos, sino que fuésemos ungidos y apartados a través de la gloria de Dios sobre nuestra vida. ¿Sabe lo importante que es Jesús en nosotros? ¿Sabe lo importante que es Jesús? Entonces dice en Isaías capítulo 61 del 1 al 3: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Sabe cómo comienza esto? En Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Porque me ungió, porque me apartó para algo exclusivo, porque hizo que la historia de mi vida tuviera un quiebre y pueda cambiar de dirección. ¿Sabe cuál es lo más fuerte de todo esto? Que el primer sermón, también lo habíamos dicho el día jueves, el primer sermón de Jesús en una sinagoga fue específicamente Isaías 61, y lo dice en Lucas capítulo 4 del 16 al 20, dice: vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, esto es otra cosa que el Espíritu me reveló, no es que Jesús lo haya elegido. Vino el rabí de la sinagoga, el equivalente al pastor de la iglesia, y le pasó el libro de Isaías, le pasó el rollo, y leyó Jesús ya, y se le dio el libro del profeta Isaías. Ahí dice: se le dio, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Así, ese fue el primer sermón de Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Preciso, el primer sermón en una sinagoga. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos sobre él. ¿Sabe lo que dice después? 21. Dice, por ahí viene, dice, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Wow. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, ¿qué más pruebas nosotros necesitamos? ¿Sabe lo más complicado de todo? Que cuando uno tiene el corazón entenebrecido, cuando está tan sumido en las tinieblas. Hace un par de años atrás me acuerdo de una predicación que también compartíamos acá, y decíamos: cuando uno está tan metido en el pecado y está tan distanciado de Jesús, el efecto más común que se provoca es que el corazón se endurece y se pone insensible. Entonces, cuando uno está insensible, no siente las cosas. ¿Alguien ha ido alguna vez al dentista y le han adormecido ¿sí? Se puede pegar 1000 cachetadas y no va a sentir absolutamente nada. Se le duerme una pierna y uno va a andar cojeando por lo menos un buen par de minutos, porque se torna algo insensible. Ahora, que te vuelva la sensibilidad, después te viene todo el dolor encima. Cada uno de nosotros ha experimentado eso. ¿Qué pasa cuando uno se adormece? Se pone insensible. Cuando uno está lejos de la presencia, cuando uno está distraído en otras cosas que no tienen que ver con descubrir a Jesús, hay una palabra muy de moda que creo que entre nosotros la podemos entender, que se llama normalización. Se normaliza un estado de pecado. Es que todo el mundo lo hace.
Todo el mundo lo hace. Siempre digo acá que uno de los mayores retos que yo tenía cuando era niño, cuando me sacaban malas calificaciones y yo iba con la excusa de decir, bueno, agradece, yo me saqué un 3.5, todos los demás se sacaron un 2. Y eso no te autoriza a ti. Dije, un 3.5 y me faltaban 2 décimas para poder pasar el curso. Y yo, pero es que y el más inteligente se sacó un 2.5. Deberías felicitarme en vez de retarme. Y eso te autoriza a ti para poder justificar tu posición, es que todo el mundo lo hace. Siempre la lógica, Dios es nuestro Padre, siempre. Cuando actuamos en esto, en el Evangelio de Cristo, y vemos a Dios como Padre, los que son padres me van a entender. Que hay veces que hay que corregir al hijo, pero hay otras veces que hay que influenciar al hijo. La palabra del Señor nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, vamos en esto. La gente que es, y yo creo que esto vamos a dejarlo para una parte 3. Imagínense, hermano, tengo 5 páginas y he dividido la predicación en 3 porque hablar de Jesús, hermano, es como cuando usted le pregunte, ¿y usted cuál es la historia de su vida? Y uno dice, no sé por dónde empezar, porque es tan extenso. Cuando te piden que te cuenten la historia de tu carrera, es como muy complejo. Hay tanto que escribir de Jesús, hermano. ¿Sabe que toda la Biblia habla de Jesús? Incluso el Antiguo Testamento, sí. Con Gerson descubríamos hace un tiempo atrás, cuando compró una Biblia, había un comentario teológico y decía que en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a la palabra el ángel del Señor, esta parte a mí el ángel del Señor, el ángel de Jehová, no se está refiriendo a Miguel, no se está refiriendo a Gabriel, sino que se está refiriendo a Jesús. Otras traducciones del hebreo, eso es lo que más me sorprende, que si uno translitera el tema desde el hebreo al español, no dice el ángel de Jehová, dice el ungido de Jehová. Entonces, cuando dice la palabra el ángel de Jehová acampa alrededor de los que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El ungido de Jehová está alrededor de los que le temen y lo defienden. No te está diciendo que Dios va a mandar un angelito ahí detrás tuyo, el ángel de la guarda, dulce compañía. No está diciendo eso, está diciendo que Jesús está contigo en el lugar donde tú estás. Jesús te defiende. Jesús es aquel que derrama bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida. Y eso es lo que necesitamos descubrir. Diga conmigo, necesito descubrir a Jesús. Necesito descubrir a Jesús. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? Confesando quién es Él todo el tiempo. Hay ya aquí entramos a concluir. Pero en Efesios capítulo 1, del 15 al 23, años después, hubo un profeta también, lo hizo, pero un apóstol de Jesús, el apóstol Pablo. Y dijo lo siguiente, dijo en Efesios, esta parte a mí me destapa, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y aquí empieza a describir quién es Jesús. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quédate ahí, querida Mical. Cuando estábamos leyendo anteriormente y dice: bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay una verdad que necesita ser atrapada por alguien en esta mañana. Cuando tú descubres quién es Jesús, vives en un ambiente sobrenatural de revelación de parte de Dios. Por eso es que la gente que está afanada con esta temática material no descubre quién es Jesús y lo toma como un comodín cuando las cosas ya no están mal. Pero aquel que está con Jesús siempre dice: Señor, yo sé quién eres tú. Y por lo mismo he comprometido mi vida. Y el Señor te empieza a revelar a través del Espíritu las cosas que han de pasar. Empieza a darte paz. Yo no sé si a alguien le ha pasado, pero el Señor me está diciendo en esta mañana: hay gente en este lugar que ha vivido situaciones terribles durante este último año, y los que están alrededor se han asombrado por la calidad de paz que tienen. Nunca me voy a olvidar cuando una ex compañera de colegio de Esther, cuando estábamos acá velando a mi abuela, estaba el resto de la familia todos llorando pero mal, y nosotros estábamos ministrando al Señor y estábamos cantando, y me dice: yo no sé cómo puedes estar tan entero. Contexto: una abuela que me crió, o que estuvo conmigo, que vivió mucho tiempo y que queríamos mucho. Yo le dije: ¿sabes qué? Esa es la paz que Dios te entrega cuando dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da.
sino que como yo la doy, dice el Señor. Entonces dice el apóstol Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Viene el próximo versículo, dice también, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Entonces cuando dice ni siquiera las puertas del infierno podrán prevalecer en contra de ella, cuando existe gente que está tan entenebrecida y dice esta iglesia se va a acabar, la iglesia cristiana. El otro día estaba viendo una estadística en el Mercurio que dice que por primera vez en la historia el porcentaje de jóvenes entre 13 y 27 años que son ateos, que no creen en nada o que son antiteístas, ha superado a los jóvenes cristianos por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. Y abajo uno obviamente se pone a leer los comentarios y dice la iglesia cristiana se va a acabar en medio de 10 años. Y otros más atrevidos dicen o los borramos o los borramos. Entonces uno de repente cuando está con el espíritu de temor dice wow, sí, bueno, vamos a tener que empezar a escondernos porque ya nos tienen amenazados. Y acá cuando la palabra dice ni siquiera las puertas del infierno, ¿sabes lo que está queriendo decir? Que ni siquiera Satanás con todos sus demonios juntos, todos atacando al mismo tiempo, todas las fuerzas del infierno que se han desatado en contra, toda la maldad que uno puede ver, ni siquiera toda esa maldad junta va a poder contra nosotros. Por eso que es importante descubrir quién es Jesús. Y el día de hoy yo quiero declarar una palabra pero tremenda sobre su vida para que usted se vaya ministrado. Esto no es solamente un rezongo, que no se entienda como rezongo, como reto, que esto se entienda como un desafío. Necesitamos dedicar tiempo para descubrir quién es Jesús. Necesitamos tiempo para dedicar a descubrir quién es Jesús. No lo vemos. ¿Saben lo que dice la palabra? Bienaventurados aquellos que no han visto, pero han creído. Si yo les dijera a ustedes en esta mañana, ¿qué me dirían a mí? Que por el hecho de usted y yo de creer, en el cielo los ángeles están hablando ahora de nosotros. ¿Qué diría usted? No, y de mí, ojalá que no me estén pelando, porque ojalá que digan cosas buenas. ¿Qué diría usted si yo le dijera en este tiempo que existe en este momento Jesús, que puede estar en cualquiera de estos lugares? Dice, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Y una de las cosas que le comparto, este es un pensamiento mío, una opinión, y con esto concluyo. Esta es una opinión mía, después de tanto ver las cosas y después de... Porque una cosa es leer y la otra experimentar. La historia no cambia cuando se es contada, la historia cambia cuando uno la cree. ¿Sí? No sacamos nada. Hay gente que ve la Biblia como un estudio o como un objeto más de cultura general, pero nosotros leemos la palabra de Dios porque de ahí fluye vida para nosotros y para nuestros corazones. Yo lo que he podido experimentar en primera persona, hermano, aparte de que Dios es bueno, es que para mí es una buena noticia que vamos a ser eternos. No solamente porque se van a pasar los problemas y nos van a ir las enfermedades, los achaques del cuerpo, no vamos a tener que pagar más deuda, no vamos a tener que trabajar. No es solamente eso, sino que me va a faltar tiempo para ver a Jesús cara a cara y abrazarle. Imagínate, si estuviera Jesús acá y te estuviera mirando. Yo sé que el Espíritu Santo está trayendo ahí
un entendimiento. Por eso que es importante persistir en lo que hemos creído. Por eso es importante esta decisión. ¿Sabe por qué? Porque todos los días luchamos. Todos los días luchamos desde que trabajamos. Y yo puedo entender perfectamente que ustedes, cuando el día de mañana se tengan que levantar y vayan en el metro y estén escuchando chistes de doble sentido y estén la gente siendo violenta, unos corriendo para allá, otros para acá, gente que está presa de la tiniebla y que pareciera que cada vez ser violento o ser contestatario o ser alguien que sobrepase al otro sea algo normalizado dentro de la sociedad, porque es una sociedad que está rota, es una sociedad herida. Ver a los hijos que son atrevidos con los padres que abandonan a los hijos, gente que se pelea en la calle porque toparon los autos y rozaron y abolló la pintura del otro y se bajan y se agarran ahí. Y nosotros llegamos, y eso, hermanos, puedo entenderlo, que nuestras situaciones y nuestras vidas, tarde que temprano, en algún momento llega el final del día y lo único que queremos es tirarnos a la cama y dormir y decir dónde está el feriado, dónde está el 1 de mayo, dónde está el 21 para poder descansar. Mi abuelo cantaba dónde estará el domingo para descansar, porque trabajaba de sol a sol y cantaba mientras llevaba las cosas en el campo, cuándo será domingo para descansar. Cantaba. Y vivimos en una sociedad que está así. Y cuando vemos al cielo y nos ponemos a mirar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, el Señor dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús quiere ser descubierto. Y voy a hacer una pregunta a la asamblea en esta mañana. Todos los santos que están acá. Yo soy santo, ¿sí? Santo significa apartado. No es milagrero, es santo, es apartado. Todos nosotros somos apartados. Ayer conversábamos con los chicos de la alabanza y decíamos: no es casualidad, pónganse a pensar cómo Dios ha actuado en nosotros desde que éramos niños y empezamos a usar la memoria para bien. Cuando estaba, por ejemplo, jugábamos con Alan cuando era chico y nos poníamos a cantar con nuestros primos. Cuando nos juntábamos con los primos, no nos poníamos a jugar ahí solamente al pillarse o al tombo, cosas así. Me acuerdo que cuando nos juntábamos todos los primos, un día ocupamos la bodega del abuelo en la casa y nos pusimos a jugar al culto. Hoy día no, obviamente que hay que sacarle la Nintendo Switch ahí para que el niño la suelte un poco. En ese tiempo y el Espíritu ayer nos recordaba: no es casualidad eso. No es casualidad, es una de las formas que Dios tiene de poder sellarnos y de poder decir: ustedes no son cualquiera. Ustedes no son cualquier persona. No sé la etapa que estás viviendo tú en tu vida en esta mañana, pero déjame decirte lo siguiente: Dios permitió que todas las cosas que tú hayas vivido desde un tiempo hasta ahora te puedan servir como experiencia para poder descubrir más a fondo quién es Jesús. Dios permitió la tormenta, ¿sabe? Yo leía esa parte, es materia de otra predicación. Pero Jesús estaba en la tormenta, en la barca, no estaba preocupado. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Estaba durmiendo. Y me imagino que el barco, una vez nosotros entramos al Huáscar, me acuerdo. Y estaba tranquilito, y era un día soleado, talcahuano, 12 del día, todo tranquilo. Y cuando nosotros nos subimos al Huáscar, caminamos así. Y son de estos barcos de guerra, hermano, de la época de la guerra del Pacífico. No es una barquita, no es el splash, no es el banano. Es literalmente un barco grande, un barco de guerra. Y se movía, y estaba tranquilo, hermano. Era un día de verano. Y la palabra decía que había tormenta en el mar. Y eran de estas barcas que no eran de hierro, sino que eran barcas rústicas. Sálvanos, Señor, que perecemos. Y Jesús estaba durmiendo. Y el Señor anoche me revelaba lo siguiente. Esto puede servir también para una prédica. ¿Por qué Jesús estaba durmiendo? Porque muchas veces nosotros nos despertamos tanto a las cosas que a Jesús le duermen. Y estamos dormidos a las cosas que a Jesús le despiertan. Afanados. Pero esta mañana hemos venido a ser sanados. Esta mañana venimos a ser sanados. Esta mañana hemos venido a darle un
quiebre a la historia de nuestra vida. Si el día de hoy quiero declarar esta palabra, recibo de parte del Señor. Yo sé que muchos de ustedes están cansados y han venido cansados. Hay un cansancio mental. Ya estamos sufriendo ya el tema del embate del tiempo. Vamos a entrar al 5.º mes del año y ya estamos resintiendo en el cuerpo. Estamos terminando. El cambio de hora te afecta, la poca luz solar te afecta. Uno llega y hay muchos de nosotros que nos levantamos de noche y llegamos a casa de noche. Lo entendemos perfectamente. Pero la palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo quiero declarar esa palabra sobre tu vida esta semana. Si alguien puede levantar su mano y decir: Señor, yo quiero ser lleno de ti esta mañana. Necesito descubrir quién eres tú. Necesito descubrir, Señor, necesito entrar a tu reposo, necesito entrar a tu regazo. Ahí en ese lugar donde está, anímese a orar y levantar su voz al Señor y empiece ahí a orientarse en un área específica de su vida. Señor, necesito descubrirte en la tormenta. Señor, necesito descubrirte en medio del cansancio. Necesito descubrirte en medio de mis pensamientos negativos, de mis luchas particulares, de mis luchas, Señor, que nadie ve, solamente tú y yo lo vemos. Señor, necesito saber quién eres tú. Necesito, Señor amado, empaparme de la visión que tú tienes desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, declaro con todo mi corazón que no me mueve la opinión de los demás. No me mueve la opinión de los demás, Señor, porque la opinión del resto no me salvó. La opinión del resto no dio su vida por mí, sino que tú lo hiciste y tú dijiste, Señor, que nosotros somos para ti como hijos e hijas y lo derramaste a través de la cruz. Señor, declaramos a través de la cobertura de tu presencia que ningún arma forjada en contra de la iglesia pueda prevalecer. Señor, hemos descubierto que a través del desánimo el diablo empieza a colaborar para que nosotros caigamos. Oh Señor Jesús, oramos en este sentido. Oramos en este sentido. Puedo sentir en discernimiento en este lugar como muchos han sido atacados por el desánimo. Por el desánimo. Wow. No vamos a señalar porque este es un lugar de restauración y no es un lugar de condena. Hemos tenido que luchar constantemente contra el desánimo. Una palabra que se llama desgaste. Ha habido desgaste mental, ha habido un desgaste físico. Se ha manifestado en dolores a la espalda, muchos de nosotros, dolores en las articulaciones. Llegamos al final del día y nos hemos sentido más cansados de lo normal. Más cansados de lo normal. Yo quiero declarar una palabra del Señor sobre tu vida. Sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad. Que tu espíritu, Señor Jesús, pueda vertirse sobre la vida de los que creen en esta mañana en el nombre de Jesús. Y van a venir días en los cuales se va a cumplir su palabra. Y dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la palabra que Dios derrama sobre aquellos que le aman, sobre aquellos que le glorifican. Valentina, hay una palabra del Señor, dice el Señor: yo he estado apurando el proceso en tu corazón. La Valentina Soto: yo estaba apurando el proceso en tu corazón. He acelerado el proceso en tu vida y te he hecho madurar antes que a tus hermanos, porque vas a ser la guía en el futuro. Vas a ser el punto de estabilidad. No es desmerecer a los demás. Es decir, en cada casa hay un sacerdote y yo te estoy levantando como sacerdote. Te estoy levantando como sacerdote. Y lo que antes pensaste que era solamente un llamado para tu abuelo o para tu mamá, yo hoy te estoy llamando. Tienes exactamente la misma edad que tuvo David cuando fue ungido como rey de Israel. Tienes exactamente la misma edad que José cuando le fue revelado los sueños, que iba a ser el segundo en el reino. En el nombre de Jesús, cerramos esa palabra sobre tu vida. Y van a venir gente de tu edad. Yo estoy viendo, mira, se me revela una imagen ahora que estás en una cancha hablando de Jesús a tus compañeros. Estás hablándole de Jesús a tus compañeros.
Y hace un año atrás tú te estabas cuestionando y decías, Señor, ¿cómo hablo? Porque no tengo palabras. Y te atreviste a abrir la boca y el Señor puso palabras en tu boca. En el nombre de Jesús ahora declaro que tú eres alguien apartada para el uso exclusivo del Señor. No solamente vas a servir para tocar un instrumento, sino que lo que salga de tu boca va a ministrar a otras personas. En el nombre de Jesús. Hay una palabra también para ustedes, queridos. El Señor me está también revelando en esto. No queremos desordenar el culto ni hacerlo más largo, sino que cuando Dios habla es cuando es un momento para escuchar su voz. El Señor me hablaba el otro día, cuando uno ora, uno le habla a Dios y le conversa. Y hay veces que si uno se aburre de escuchar tanto tiempo a otra persona, y habla. Hay veces que Dios dice, espérate, deja de hablar, que yo también te quiero hablar. Vinieron del lugar de Venezuela con una expectativa que en un momento se transformó en una carga. Y esa carga empezó a bombardear pensamientos negativos. Aquí. Ha tenido que luchar Rubén. Ha tenido que luchar en una tierra desolada. Estoy acordando del nombre de Gerson. ¿Sabe lo que significa el nombre de Gerson? Forastero en tierra extraña. Y yo a ustedes lo he sacado del lugar donde ustedes estaban, su casa, su hogar, su familia, para llevarlos a una tierra extraña. Una tierra donde no tenían certeza de lo que iba a pasar. Y el Señor dice, por cuanto ustedes han creído en mí, han sido llamados bienaventurados. Yo quiero derramar esa palabra. Como que está hablando disculpe, está hablando, pero fuerte. Donde otros ensucian la nacionalidad, ustedes se van a levantar para poder subsanar esa realidad. Donde se ensucia el nombre y el prestigio, la honra de otros que han pecado, ustedes se van a levantar como gente que va a empezar a sanar los ambientes en el lugar donde están. En el lugar donde están. Y el Señor los va a empezar a ungir a ustedes, los va a apartar para el uso exclusivo de su gloria y de su presencia. Yo declaro sanidad sobre ti, Rubén, sobre tu mente, sobre tu cuerpo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que ninguna arma forjada, llámese pensamientos, llámese achaques del cuerpo, dolores del cuerpo, dolores, síntomas complicados del cuerpo, ninguno va a prosperar en contra tuya, ni te va a desarmar. Tu compañera que ha estado contigo desde hace tiempo atrás puede también ser empapada de su gloria también y de su poder, y ver cómo las cosas comienzan a resultar. Siento una orientación también. Están preocupados por el negocio. Han estado preocupados también por el negocio, cómo puede funcionar cuando uno está incapacitado en muchas áreas. El Señor dice, yo estoy levantando gente ahí que van a ustedes a descansar en ellos, y el tema va a empezar a funcionar solito. Y después ustedes van a decir, ¿y cómo esto se levantó solo? Y es el Señor que ha empezado a derramar su gracia sobre ustedes porque han creído. La palabra del Señor dice que al que cree todo es posible. Al que cree todo es posible. Quiero invitarlo, pues, por favor, mi hermana, que se pueda poner de pie. No es casualidad que usted esté aquí en esta mañana. No es casualidad que usted pueda tener esa sensibilidad del Espíritu de Dios. No es casualidad el hecho de que usted haya dispuesto este tiempo para que pueda proclamar su bondad sobre sus vidas. Para poder decir, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Por eso yo oro en esta mañana para que cada uno de ustedes pueda irse con esa visión a la casa. Cristo merece ser descubierto por nosotros. Cristo merece ser amado por cada uno de nosotros. Levante sus manos al Señor conmigo. Levante sus manos al Señor conmigo y vamos a declarar ahí en ese lugar donde está: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres aquel que derrama provisión. Tú eres aquel que desarma todo plan del enemigo. Tú eres aquel. En el nombre de Jesús declaramos una iglesia llena del conocimiento de tu gloria. Si mal no me equivoco, Habacuc capítulo 3 versículo 14 dice que acontecerá que en los postreros días la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren el mar. Y hoy en esta mañana honramos y bendecimos su nombre.
Ahí levante su voz ahí conmigo, Señor, te adoramos. Si tiene alguna petición con el Señor, decir, Señor, esto me está afectando, esto me está complicando, esto está trayendo situaciones complejas en mi vida. Ahí en ese lugar, ore ahí. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor.